Hola, buenas tardes. Soy Guzmán Rodríguez Said Gabriel. Este es mi proyecto final de ingeniería física. Primero vamos a ver qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos, como son las baterías, resistores, inductores, conductores, interruptores y transistores, entre otros. Estos transportan corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Estos se componen de un generador de corriente que es capaz de crear una diferencia de potencial entre dos áreas de su estructura llamadas polos. El generador de corriente más comúnmente utilizado es la pila. Un conductor de conexión que permite unir dichos polos. Normalmente el conductor más empleado son los cables formados por hilos de cobre u otro elemento metálico. Los interruptores. Para detener o abrir el paso de la corriente eléctrica de forma manual, los receptores eléctricos son los capaces de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, como son los motores, las lámparas de incandescencia, las luces LED y las resistencias, entre otras, y los aparatos eléctricos de medida. Estos son los que permiten conocer el valor de las magnitudes en un circuito determinado por determinados puntos. Estos son los amperímetros y polímetros. Ahora seguimos con los antecedentes históricos, que fue en el año 1600 en que William Gilbert emplea por primera vez la palabra electricidad y definió el término de fuerza eléctrica como el fenómeno de atracción que se producía al frotar ciertas sustancias. Poco después, hacia 1672, el físico alemán Otto von Guernicke también incursionó investigaciones sobre la electrostática. Observó que se producía una repulsión entre cuerpos electrizados luego de haber sido atraídos. Después, Charles Francois, que fue un físico francés, dedicó su vida al estudio de los fenómenos eléctricos. Observó que en una lámina de oro siempre era repelida por una barra de vidrio electrificada. En 1733 publicó sus trabajos, siendo el primero en identificar la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, que es la positiva y la negativa. A partir de 1740, Peter van Musschenbroek es un físico holandés que realizó varios experimentos sobre la electricidad. Uno de ellos llegó a ser famoso, que se propuso investigar si el agua encerrada en un recipiente podía conservar las cargas eléctricas. En 1747, William Watson demostró que una descarga de electricidad estática es una corriente eléctrica y se propaga mejor en un ambiente enrarecido que en condiciones normales. Fue Alejandro Volta el que revolucionó el uso de la electricidad y dio al mundo uno de sus mayores beneficios: la pila, el control de la circulación de una corriente eléctrica. Así, la pila voltaica consiste de 30 discos de metal separados por paños humedecidos con agua salada. Si al extremo inferior de esta batería se le conecta un alambre, se establecería una corriente eléctrica cuando se cerrara el circuito. Volta construyó una serie de dispositivos capaces de producir electricidad que salía continuamente al exterior. A medida que se producía esto, creaba una corriente eléctrica que resultó mucho más útil que una carga de electricidad estática que no fluyera. En el año 1826, George Simon Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de las materias, las que son conductoras, y formula la ley que relaciona las tres magnitudes importantes, que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. Después pasamos a las leyes de Kirchhoff, que las leyes de Kirchhoff del voltaje y la corriente están en el corazón del análisis en los circuitos. Con estas leyes, más las ecuaciones por cada componente individual, que es como el resistor, capacitor y el inductor, tenemos el conjunto de herramientas básicas que necesitamos para comenzar a analizar los circuitos. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1843 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en la ingeniería eléctrica y en la ingeniería electrónica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff
procedió a Maxwell y gracias a George Ohm su trabajo fue generalizado. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. Después los componentes eléctricos, aquí se ve el diodo y el transistor. Primero, un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en una dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian de corriente alterna a corriente continua y pulsante. Los diodos se clasifican según su tipo. Se considera el voltaje y la capacidad de corriente. Los diodos tienen una polaridad determinada por un anodo, que es un terminal positivo, y un cátodo, que es el terminal negativo. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica la tensión al anodo positivo. Este gráfico se muestra varias configuraciones de los diodos. Cuando en un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa, y cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente. Después pasamos al transistor, que el transistor es un dispositivo electrónico semiconductor, que es utilizado para entregar una señal de salida en una respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término de transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, que es resistor de transferencias. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario, tales como los radios, la televisión, los reproductores de audio, video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, y aunque casi siempre dentro de los llamados que son los circuitos integrados. Esta ha sido toda mi presentación. Muchas gracias.